Segundo, buenos días. Continuamos desarrollando la séptima sesión de aprendizaje de los aztecas. Sí, ya habíamos visto nosotros acerca de la ubicación geográfica, también habíamos hablado acerca del Estado y la sociedad azteca. Cuando hablábamos de sociedad decíamos que existían tres divisiones, la nobleza, el pueblo y los siervos. Y también hablamos acerca del Estado, y cuando hablábamos del Estado hacíamos referencia pues al Tlactoani, que era similar a la figura de un emperador. También encontramos a las diferentes clases sociales, ¿no? Estaba el Tractoani, los jefes administrativos y sacerdotes, los jefes militares, teníamos también a los poctecas, ¿sí? Al pueblo campesino y finalmente a los siervos y esclavos. Habíamos hablado también acerca de las actividades económicas y se dijo de que hubieron dos actividades económicas bastante resaltantes en lo que fue la cultura azteca, que fue la agricultura y el comercio. Ahora vamos a ver algunos de los mm, de las actividades principales. Sí, aquí tenemos a la agricultura. En la agricultura lo que se cultivó fue el maíz, el tabaco, la fruta, el chile, o sea, el picante, ¿sí? Y también el maguey. En la pesca tenemos a las truchas, en la caza, conejos, liebres, venados, pájaros. En el comercio existían dos tipos de comercio, el comercio exterior y el comercio interior. En el comercio exterior vamos a encontrar a las pieles, plumas y a la madera. Y en el comercio interior era lo que surgía en los mercados, ¿no? Entre ellos. Finalmente, también vamos a encontrar otro aspecto importante que es la propiedad privada. Y aquí encontramos al tributo, ¿sí? Que es el pago que se le hace al emperador, y además el salario, que es el pago que se hace pues por realizar algún tipo de trabajo. Entonces, de esta manera se ve organizado el, el ámbito del aspecto eh, económico de cómo se dio la cultura azteca. Esta figurita corresponde a lo que es el maguey, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca del arte y aquí vamos a encontrar a dos manifestaciones, que es la escultura y la arquitectura. Y dentro de la principal extensión del arte azteca fue la escultura. ¿Sí? Ellos representaban hombres y animales. Y destacaba pues su gran realismo y belleza. Nosotros ahí podemos visualizar algunas de las esculturas dentro del arte azteca. En la arquitectura azteca también van a sobresalir unas construcciones bastante majestuosas, ¿sí? Eh, y dentro de el más importante está Tecno, Tecnochiclán. Este, este espacio se le consideró la capital, ¿sí? Y esta ciudad disponía de una red de canales por el cual se podía transitar con canoas. Sí, eran unos acueductos de agua, como unos caminitos de agua. eh, y por aquí eh, también se tenía pues drenaje y tenían una, unas construcciones muy parecidas a las pirámides, como podemos observar ahí en la imagen, ¿no? Los aztecas construyeron pirámides dedicadas a los dioses. Entonces, de esta manera se fue a dar el arte en la cultura azteca. Por un lado tenemos a la escultura, donde ellos representaban mucho a lo que eran los hombres y los animales, ¿no? Y era bastante realista, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, la dentadura, los ojos, las manos, ¿no? Los rasgos faciales, se destacaba bastante. Luego tenemos a la arquitectura, y en la arquitectura están las construcciones que son muy semejantes a lo que nosotros ya hemos visto en pirámides cuando ustedes estudiaron la cultura Egipto en primer año. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la religión. Y la cultura azteca también va a ser una cultura politeísta, va a tener creencia en varios dioses. Dentro de estas divinidades aztecas, la más importante fue eh, el
Sitaposí, ¿sí? Y este representaba al sol y a la guerra. Entonces, en nuestro cuadrito nosotros vamos a visualizar los dioses, los nombres de los dioses y al costado su función principal. Sí, los aztecas mucho creían en la existencia de una vida ultraterrenal. Ellos decían que los guerreros que habían muerto en combates eh, habitaban en esta vida ultraterrenal. Y también las mujeres que fallecían al dar a luz iban al cielo. Eso era lo que ellos decían, eso decía su cultura. Ellos tenían además un dios de la sabiduría, que también lo estamos viendo aquí en el cuadrito, que también es denominado como el dios principal. Entonces, eh, ellos consideraban que existía el cielo y el infierno, ¿no? Los guerreros iban al infierno y las mujeres que fallecían dando a luz iban al cielo. Los ahogados, los leprosos iban al infierno también. Entonces esta religión estaba bastante ligada a lo que eran los aspectos de la guerra, ¿sí? Sus principales prisioneros eran sacrificados luego en rituales. Y eso era la ofrenda que se les daba a los sacerdotes. Eh, Dentro de la religión azteca vamos a encontrar también los códices. Y los códices son estos dibujitos que están aquí, ¿sí? Que son los documentos pictográficos que dejaron una información acerca de los conocimientos, las costumbres, los acontecimientos religiosos y políticos dentro del pueblo azteca, ¿sí? En estos códices se puede apreciar pues el sacrificio de un sacerdote donde probablemente eran vencidos por los guerreros. Entonces, ¿cuál es la actividad para esta sesión de aprendizaje con respecto a la cultura azteca? Miren, lo que ustedes van a desarrollar es un mapa mental. Si ustedes googlean, van a encontrar este esquema en internet. Lo que ustedes les dejo el esquema para que ustedes puedan ayudarse de cómo se trabaja un mapa mental, sí, pero ustedes van a considerar los aspectos que han visto en los dos videos. ¿Sí? Manifestaciones culturales hemos visto, sí, hemos visto arquitectura, hemos visto escultura, cerámica no hemos visto, calendario tampoco hemos visto, religión sí hemos visto. Entonces consideran solamente los aspectos que hemos trabajado. Luego en la organización social también está dirigida por dos grandes grupos. La nobleza, nosotros hemos visto que son tres grandes grupos. ¿Sí? La nobleza, el pueblo y los siervos y esclavos. Entonces yo ahí corrijo esa información. Luego hemos hablado de la organización política y hemos visto una pirámide. Ya la pirámide, entonces yo también la considero en este mapa mental. Hemos visto ubicación geográfica, sí hemos visto ubicación geográfica. Entonces yo alimento esta parte de la ubicación geográfica. ¿Hemos visto periodos de la historia? No, entonces esto yo rechazo, ¿no? Porque no lo hemos trabajado. Organización económica, ¿la hemos visto? Arquitectura y comercio, sí. Entonces les dejo este esquema para que ustedes se orienten. Ustedes tienen que presentar algo mejor, ¿no? Algo superado. Esto es solo una idea de lo que sería el mapa mental que se está pidiendo para esa sesión de aprendizaje. Ustedes, la idea no es que transcriban, no es que copien igual, sino es que la información que hemos trabajado en los dos videos se resuma en un mapa mental que tenga esta idea, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí culminamos la 7ª sesión de aprendizaje.